Eterno los bendiga, los guarde en esta mañana fresca todavía. Bueno, pues muchos han de saber que ya mañana, creo, si no me equivoco, ya es Hanukkah, ¿verdad? Esta celebración que también se conoce como la fiesta de las luces o la dedicación, ¿verdad? Que es la dedicación del templo. Y hoy quiero hablar un poquito de historia, ¿verdad? De historia en cuanto a esta celebración, que de hecho la celebró Yeshua, ¿verdad? Jesús estuvo ahí. Ustedes pueden verlo ahí en Juan 10:22, si no me equivoco, por ahí. Y es una celebración, obviamente, que se celebra hoy en la actualidad, ¿verdad? Con una menorá. Una menorá es una Hanukkía, mejor dicho, no es una menorá, mejor para corregir. Una menorá es de 7 brazos, la Hanukkía es 8 más 9 más la parte que va en el centro. Entonces, que es la principal que enciende. Una de las cosas, ¿verdad?, que uno tiene que entender es por qué se originó todo esto, de dónde viene toda esta celebración y por qué es que se celebra, aunque sabemos que no es una celebración Torah, que lo manda la Torah, como las fiestas, ¿verdad?, las 7 fiestas que marca la Torah que debemos de celebrar. Es una parte, ¿verdad?, como decir, una revolución, ¿verdad? Por decir, como en México, ¿verdad? Que se celebra la Revolución Mexicana. Más o menos es para que tengamos una idea de por qué se celebra también esta parte. Aunque el trasfondo principal también de la Hanukkía, ¿verdad?, es el milagro, ¿verdad? El milagro que sucedió, que durara el aceite prácticamente una sola, para que me entiendan, una porción solamente debía durar durante un día, y el milagro sucede que duró los 8 días, ¿verdad? Ya vamos a hablar un poquito de eso, pero para que más o menos vayamos entendiendo. Entonces, con la muerte de Alejandro Magno, ¿verdad? Alejandro el Grande, como se le conoce, el reino de él se dividió, ¿verdad?, en 4 partes, y ustedes se van a acordar que esto hasta lo profetizó por ahí Daniel. Entonces, cuando se divide, una de las partes, ¿verdad?, que viene siendo, primero vino siendo los greco-egipcios, ¿verdad? Fueron los que tomaron el control de esa área, o los generales, ¿verdad?, cuando se dividen las partes. Y este hombre, Ptolomeo, si no me equivoco, toma la parte, ¿verdad?, que es considerada como los greco-egipcios, ¿verdad? En esa parte ellos intervienen, ¿verdad? Intervienen en el asunto de tomar todas estas partes, ¿verdad?, que había tomado Alejandro Magno. Alejandro Magno había metido muchas... él no destruyó el templo, pero él trajo unas consecuencias terribles que hasta la fecha las venimos llevando, ¿verdad?, que era la cultura griega, ¿verdad? La cultura griega prácticamente introdujo, ¿verdad?, todo lo que son las artes, los gimnasios, la parte de la literatura, ¿verdad? Todo este asunto de cuidarse el cuerpo, ¿verdad?, y el narcisismo. Entonces, esas partes comenzaron a meterse, ¿verdad?, mucho en la cultura judía, ¿verdad?, en la cultura hebrea, y esto trajo pues muchas consecuencias. Ahora, todo iba muy bien, vamos, o sea, en el asunto que no había habido guerra, no había habido así algo tan bélico, tan fuerte, hasta que se les ocurre poner una estatua, ¿verdad?, por ahí, y es donde comienza más o menos la revolución, ¿sí? Cuando empiezan lo que son llamados después los macabeos, ¿verdad?
que ellos, esto más o menos sucedió en el año 145, 146, por ahí esas fechas, alrededor de los 150, ¿verdad? Antes de la venida del Mesías, antes de que, mejor dicho, antes de que Jesús estuviera caminando o naciera, ¿verdad? En lo que se conoce como en Belén, ¿verdad? Entonces, esto dio lugar, ¿verdad?, a una guerra que se desata. Estoy hablándolo así en términos muy generales, ¿verdad?, porque pues obviamente es mucho. Y esto trajo la revolución y lo que conllevó, ¿verdad?, a que hubiese la resistencia de los macabeos, como se conoce, ¿sí?, o los macabí, que estos prácticamente lograron derrotar, ¿sí?, al ejército, ¿verdad? Lograron derrotar ya al ejército. En ese tiempo ya era greco-sirio, ¿verdad? Entonces ellos los lograron expulsar. Ellos tomaron santificaron el templo, o lo volvieron a dedicar, ¿verdad? Porque obviamente habían metido abominación, habían metido cosas que no debían estar ahí dentro del lugar sagrado, ¿verdad? Entonces estos macabeos comenzaron a hacer una lucha. Fueron varios años, ¿verdad? No fueron días, fueron varios años. Pero al final, de hecho existe el libro de los macabeos, ¿verdad?, que es considerado que el catolicismo, ¿verdad?, no lo puso en lo que se llama el Nuevo Testamento. Para aquella gente que no lo sabe, ¿verdad?, el catolicismo, Roma es el que implementó qué libros del Nuevo Testamento debían de estar ahí. Pero ellos decidieron que los libros que se llaman los libros apócrifos, ¿verdad?, entonces no estuvieran. Hay muchas personas que dicen hubo un silencio, ¿verdad?, entre lo que es el último libro del Tanaj y lo que es el Nuevo Testamento, como se le conoce. Hubo un silencio y no pasó nada. No, sí pasaron muchas cosas. Y muchas de estas cosas, ¿verdad?, que pasaron vienen en estos libros de los macabeos, ¿verdad? Entonces, en estos libros de macabeos narra prácticamente toda la historia, ¿verdad? Toda la historia de lo que sucede en cuanto a esta resistencia o esta revolución, ¿verdad? Porque prácticamente es como una revolución que sucede. Y ellos entonces dedican el templo entonces a esta parte, ¿verdad?, a este milagro, no solamente la resistencia que hubo entre los macabeos o la guerra de los macabeos, sino prácticamente el milagro de que haya quedado o haya quedado todos los 8 días una sola porción de aceite. Ese fue también uno de los milagros, ¿verdad?, que sucedió para que se lograra encender por 8 días en lo que se preparaba, ¿verdad?, en lo que se preparaba la porción de aceite, ¿verdad? Entonces, porque obviamente es un proceso para sacar el aceite, presionarlo, o sea, ¿verdad?, es una y tenía que certificarlo el Cohen, ¿verdad?, el Cohen Gadol o el sumo sacerdote. Y prácticamente ese fue el frasco que se encontró, ¿verdad? Y él fue el único, ¿verdad?, que sirvió, ¿verdad? Porque habían más, había aceite tirado, pero obviamente ya habían estado abiertos y estaban contaminados. Pero había solo uno que tenía el sello, ¿sí? Entonces, esta parte, ¿verdad?, viene a conmemorarlo después, a celebrarlo Yeshua, ¿verdad? Yeshua viene y participa en esto que se conoce como la dedicación en tu escritura, ahí en el Evangelio de Juan, puedes verlo como la dedicación del templo, que prácticamente está hablando de esta parte que hicieron los macabeos, ¿verdad? Ahora, después de los macabeos, ¿verdad?, yo hablé un poquito de dónde surgen también los saduceos, ¿verdad? Porque a veces la gente no conoce mucho esta parte de esta trascendencia o esta parte donde cómo fue que surgieron los saduceos. Bueno, debido a que los macabeos, ¿verdad?, habían ganado y habían hecho expulsado, pero ellos no eran descendientes, ¿verdad?, de David, por así decirlo. Entonces
Los sacerdotes, ¿verdad? Debían buscar un descendiente de David para ponerlo como rey. Pero como los macabeos, ¿verdad? Dijeron, bueno, pero fíjate, nosotros fuimos los que ganamos, nosotros fuimos los que derrotamos, ¿verdad?, a los grecos sirios, entonces nos toca a nosotros, nosotros queremos reinar. Entonces, obviamente, pues los sumos sacerdotes decían, los sacerdotes decían, no, pues ustedes no pueden, porque la Torá es clara, tiene que ser descendiente de la casa de David. Entonces, como los sacerdotes no quisieron, ellos los expulsaron, salieron huyendo, ¿verdad?, a lo que hoy se conoce como Qumran, ¿verdad? Qumran, muchos sacerdotes, los originales, ojo, los originales. Y entonces esta familia, ¿verdad?, de los macabeos pusieron sus sacerdotes, ¿verdad? Sus sacerdotes que no venía de la línea, vamos a decirlo así, de Leví o de la línea que tenía que ser. Entonces ahí es donde entra en acción los saduceos, ¿verdad? Que después los saduceos cumplen un papel importante para desacreditar a Yeshua o a Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente los intereses que había era de conservar o preservar su entorno, porque obviamente había mucha ganancia, ¿verdad? Había mucha ganancia en cuanto a las ofrendas, cuando la gente iba y sacrificaba, ¿verdad? O llevaba una ofrenda de paz, una ofrenda de esto, ¿no? Entonces imagínate los saduceos, como eran los encargados ahí del templo, ¿verdad? Entonces a ellos les quedaba una porción buena, ¿verdad? Y no es que todos se lo comían siempre, ay, vamos a comer, no. Ellos le traían una porción y luego se iban a un mercado, por decir un ejemplo, ¿verdad?, y vendían esa parte, ¿verdad? Vendían esa porción de lo que se les había dado, ¿verdad? Entonces, y ahí ya vamos a entender un poquito más por qué fue la contienda, o por qué Yeshua contendía mucho, ¿verdad?, con los saduceos, que muchas de las veces la gente no entiende por qué les decía sepulcros blanqueados, ¿verdad? Esa parte no la entiende mucha gente. Y por qué Yeshua a veces les decía, les mandaba a decir zorras, ¿verdad? Ustedes no tienen nada que ver, ¿sí?, con estas cosas del reino. Entonces Yeshua les hablaba muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente Yeshua sabía cómo se habían instaurado, cómo se habían tomado la parte, ¿verdad?, que no había, ellos no venían de la línea, ¿sí?, directa de lo que es el sacerdocio, sino que habían huido, ¿verdad? Habían huido los verdaderos sacerdotes, obviamente escapando por sus vidas, y se dedicaron a guardar, a preservar la Torá. Y muchos de ellos se cree que eran los esenios, ¿verdad? Los esenios, que de ahí después viene lo que es lo que se conoce como Juan el Bautista. Entonces, si tú lees la genealogía de Juan el Bautista, te vas a dar cuenta que el papá, ¿verdad?, de Juan el Bautista era el que ofició, ¿verdad? Era un sumo sacerdote que ofició, ustedes se van a acordar, que se quedó mudo cuando no creyó a lo que el ángel le dijo, cuando Dios habló ahí y le dio la noticia de que iba a nacer, ¿verdad?, un hijo que se iba a llamar Yohanan, ¿verdad? Entonces, para que más o menos entendamos, ¿verdad?, cómo es que sucede esta parte de lo que es la fiesta de la dedicación, o Hanukkah, ¿verdad? Hanukkah, que obviamente, o la fiesta de las luces, ¿verdad?, que yo considero que después Roma, porque obviamente primero fue la fiesta primero fue la dedicación, porque fueron aproximadamente 145, entre 145 y 150 años antes de que Jesús naciera, ¿verdad? Naciera. Entonces, no, hay mucha gente que a veces dice, bueno, es que eso es una forma de relacionar con Navidad. Nada tiene que ver Navidad, nada tiene que ver, ¿verdad?, con Hanukkah. Entonces, porque obviamente, como dije, eso fue mucho antes, casi 150 años, ¿sí?, antes de que naciera Yeshua, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros entendamos, porque Hanukkah, ¿verdad?, más prácticamente
significa, ¿verdad?, que brille la luz, ¿verdad? Porque una de las cosas, ¿verdad?, es que brilló prácticamente la menorá, ¿verdad? La menorá en el templo prácticamente 8 días. Y de ahí viene la tradición de hacer una Hanukkía de 8 brazos, ¿verdad? 9 más el chamá del medio. Nosotros ya más o menos tomamos un poquito de historia. Tú lo puedes buscar, tú te puedes meter a Google y puedes ver, por decir, buscas el libro de Macabeos, es 1 y 2, Macabeos 1 y Macabeos 2, y vas a entender que, de hecho, como dije, en la Biblia católica, sí viene este libro, sí lo tiene el catolicismo, los libros que se conocen como los apócrifos. Entonces ahí está, o si tú tienes una Biblia católica, tú puedes ir a ver y descubre y ve cómo es esta parte, ¿verdad?, de los macabeos. Y hay muchas cosas que te vas a quedar ahí asombrado de todo lo que pasó, de todo lo que tuvieron que pasar, ¿verdad?, esta gente. Hay una parte que a mí me conmueve mucho, que huyen como 1000 judíos, ¿verdad? Huyen a una cueva, ¿verdad? Entonces son rodeados por el ejército greco-sirio. Y como era en Shabbat, ¿verdad? Como era en Shabbat, ellos no quisieron defenderse. Entonces en esa cueva mueren todos estos ahí. Y a partir también de eso, ¿verdad?, pues entonces ya se instituye, ¿verdad?, que hasta en Shabbat uno va a poder, ciertas personas van a poder cargar y portar armas para defender, ¿verdad?, a los inocentes, ¿verdad?, para defenderse en dado caso. No es porque uno quiera andar buscando pleito, no, sino para defensa, porque en esa parte mueren aproximadamente 1000 judíos en una cueva. Y tú lo vas a poder leer ahí. O sea, son las cosas ahorita que se me vienen a la mente de lo que he leído. Y hay muchas cosas más, ¿verdad? Pero así en líneas generales, eso es prácticamente la trascendencia, ¿verdad?, o lo que está antes de la celebración de Hanukkah. O la dedicación del templo también, ¿verdad? Entonces, y en esta dedicación estaba Yeshua, Jesús estaba ahí. Entonces, y a lo mejor alguno puede decir, bueno, pero esa es no, es algo rabínico, sí, es algo rabínico, pero que no nos quita, sí, de nosotros celebrar, porque se dedicó. Y es como cuando uno, ¿verdad? Acuérdense que el templo, como dijo Yeshua, destruyan este templo y en 3 días lo edificaréis. Se estaba refiriendo a él. Y esto habla mucho de nuestro mismo templo, ¿verdad?, nuestro cuerpo, donde nosotros también lo podemos dedicar, ¿verdad?, rededicar, y podemos ver qué es lo que le estamos metiendo también a nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque imagínate, si porque mucha gente dice, bueno, Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, bla, bla, bla. Sí, es verdad, pero eso, el templo sagrado es algo muy diferente, ¿verdad?, a lo que está hablando ahí Pablo, y a lo que también se refieren los profetas, ¿verdad?, sino prácticamente a nuestro cuerpo. Si es una cosa de material, por así decirlo, que es considerado sagrado, ¿verdad?, para el Eterno, ahora cuanto más o con más razón nosotros tenemos que dedicar nuestros propios cuerpos, ¿verdad?, para el servicio del Eterno. Y por eso es que siempre se vive repitiendo, y Yeshua lo dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, ¿verdad? Una cosa es la luz, por decir, que da el sol, ¿verdad?, que ella da su propia luz. Y otra cosa es la luz, ¿verdad?, que refleja la luna del sol. Entonces nosotros tenemos que ser como la luna, como nosotros, en nosotros mismos, ¿verdad? No tenemos luz propia, por así decirlo, ¿sí? Tenemos que reflejar, ¿verdad?, la luz que viene del Eterno, ¿verdad? Entonces, y esa luz, para que pueda ser reflejada, ¿verdad?, es como un espejo, un vidrio o una cosa, pues tiene que estar limpio, tiene que estar desempañado. Entonces, si por ahí obviamente algunos están más opacos, vamos a decirlo así, pues hay que empezar a limpiar, ¿verdad?, esos vidrios para poder nosotros reflejar. Y prácticamente esta es la celebración de Hanukkah. Por eso en Hanukkah tú te vas a dar cuenta que todas las Hanukkías
está prácticamente en una ventana, ¿verdad? Para que toda la gente lo vea, ¿verdad? Y la gente pueda constatar esta luz, ¿verdad? Que simboliza también el milagro, como dije, de que haya permanecido tanto tiempo este aceite, ¿verdad? Cuando debió haber permanecido solamente para un día. Entonces, esto es algo así a grandes rasgos, ¿verdad? De lo que es Hanukkah, de cómo surgió prácticamente de esta fiesta, como dije, que Yeshua la celebró, Jesús la celebró, estuvo ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo muy bonito y por eso se acostumbra también a hacer mucha comida como fritura, ¿verdad? Con aceite, por el mismo asunto del aceite que representa, ¿verdad? Y el aceite, ¿verdad? Es símbolo también de lo que es la Torah, ¿verdad? La palabra, porque es también la que alumbra prácticamente, así alumbre vuestra luz, dice. Y luego dice, hay otra parte que dice que ese salmo que casi todos, Salmo 119, 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? Entonces, esta luz, esta lámpara eran iluminadas con aceite. Y después vemos la parábola de lo que son, pues prácticamente el novio con las 10 vírgenes, ¿verdad? Habla de las vírgenes prudentes que tenían aceites, ¿verdad? Que tenía aceite en sus lámparas, ¿verdad? Esto es símbolo de la Torá, ¿sí? Y había las vírgenes insensatas, que no había aceite, ¿verdad? No había cómo, no podían alumbrar. Entonces, esto es parte de lo que es esta celebración, lo cual nosotros tenemos que ponerle, ¿verdad?, un poquito de cuidado. O sea, no es obligación, ¿verdad? La Torah no te obliga, o sea, a que la hagas si no la quieres hacer, ¿verdad? Pero tampoco va a decir que si la haces, estás incurriendo en algo malo. No, al contrario, ¿verdad? Estás recordando esa dedicación del templo, esa victoria que tuvo el pueblo de Israel, ¿verdad?, a través de los macabeos, y para desalojar, ¿verdad?, a los, en ese tiempo ya los greco-sirios, ¿verdad? Primero fueron greco-egipcios, luego greco-sirios, y ahí ya, por eso es que nosotros tomamos esta celebración, ¿verdad?, que es muy bonita, la fiesta de las luces también se conoce. Y entonces esto es un poquito, ¿verdad?, para que tú comprendas de dónde viene esta fiesta de Hanukkah, ¿verdad? De Hanukkah que es algo, ¿verdad?, muy emotivo también para los niños. Los niños ahí les dan sus, se me olvida ahorita como un tomatodo, no se recuerda, se me olvida el nombre ahorita de la parte que gira, ¿verdad? En México le decimos tomatodo, porque así se llamaba. Como un tipo, no recuerdo ahorita el nombre, pero es. Entonces, esta parte es lo que nosotros se utiliza mucho ahí. En estas partes se regalan cositas a los niños, ¿verdad? Para que, como ellos son los chiquitos, ¿verdad? Entonces se les regala algo ahí a los más pequeños, ¿verdad? Pero esto es más o menos el por qué se celebra Hanukkah, ¿verdad?, la dedicación del templo. Así es que, bueno, para que tú lo puedas buscar más, ¿verdad?, es importante que conozcamos un poquito de historia, ¿verdad?, para que sepamos. Tú lo puedes buscar. Google ahora ya tiene todo. Tú puedes buscar ahí el libro de los macabeos y ya te vas a dar cuenta, o historia de los macabeos, y tú ahí te vas a poder informar un poco más, ¿verdad?, sobre todo esto, toda esta celebración. Bueno, eso es lo que traía para hoy, ¿verdad? Solamente hablar un poquito de esto, que estaba antes de la celebración, o por qué surgió Hanukkah, ¿verdad?, prácticamente. Y bueno, espero que te sirva, y si no, pues obviamente investiga un poquito más, ¿verdad?, para que tengas un poquito más de conocimiento en cuanto a esta celebración, que es muy bonita, ¿verdad? Aquí en Houston, si no me equivoco, creo que va a haber un encendido de Hanukkah, una Hanukkah allá en el downtown, si no me equivoco, y pues varios lugares va a haber donde tú puedas ir a ver el encendido de la primera vela, como se conoce, ¿verdad? La primera vela de Hanukkah, que es mañana al caer el sol, es cuando ya empieza la primera
noche de Hanukkah, ¿verdad? Como es rabínica, ¿verdad? Como es rabínica, no hay problema, uno puede trabajar, uno puede, o sea, eso no es Torah. Ya cuando vienen las fiestas del Eterno y que hay ciertas cosas que uno tiene que hacer, ya es diferente. Pero esto es rabínico, esto uno puede seguir trabajando y puede seguir haciendo, esto no hay problema, ¿verdad? Pero sí es bonito celebrarlo. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, ¿verdad? Y nos vemos en otro segmento con la ayuda del Eterno. Shalom para todos. Chao.